Bienvenidos una vez más al epicentro del drama turco, al lugar donde los secretos se desvelan y las verdades, a veces, duelen. Hoy, amigos míos, vamos a adentrarnos en un terreno pantanoso, un lodazal de rumores y especulaciones que giran en torno a dos de las figuras más queridas de la televisión turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense porque el plato de hoy es caliente, muy caliente. La pregunta que ronda nuestras cabezas es: ¿qué demonios dijo Hande Erçel que provocó esa supuesta explosión en Kerem Bürsin? Antes de que nos lancemos de lleno a este abismo de conjeturas, como siempre, mi ritual obligatorio: suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. No sean como esos protagonistas de telenovela que tardan 100 capítulos en darse cuenta de que están enamorados. Un clic en el botón de suscribirse es gratis y les garantiza acceso VIP a todo el chisme jugoso que este canal tiene para ofrecer. Y por supuesto, activen la campanita. Esa campanita mágica que les avisará cuando tengamos nuevo vídeo listo para satisfacer su sed de drama. No se lo pierdan, sería un pecado capital. Ahora sí, ajusten sus cinturones, porque el viaje está por comenzar. Kerem y Hande. Kerem y Hande. Dos nombres que resonaron con fuerza en todo el mundo gracias a su arrolladora química en Senkalkam. Una serie que nos vendió la fantasía del amor perfecto, del flechazo instantáneo, del destino escrito en las estrellas. Y ellos, vaya que supieron venderlo. Sus miradas, sus gestos, sus sonrisas cómplices, era como ver magia en la pantalla. Todos o casi todos caímos rendidos ante la idea de que el amor de Eda y Serkan había trascendido la ficción y se había convertido en una realidad palpable. Y así fue por un tiempo. La pareja nos deleitó con apariciones públicas, fotos adorables en redes sociales, entrevistas en las que se deshacían en halagos mutuos. Eran la pareja perfecta. El mundo se rindió a sus pies. Los fans, ávidos de consumir cada detalle de su romance, inundaron internet con vídeos, edits y fanfics. El Anker se convirtió en un fenómeno global. Pero como sabemos, la vida real no es una telenovela. Y las historias de amor, por muy perfectas que parezcan, a veces se desmoronan. El anuncio de su separación fue un baldazo de agua fría para todos los que creímos en su cuento de hadas. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había roto algo que parecía tan sólido? La respuesta, como suele suceder, no fue sencilla. Las teorías, por supuesto, no se hicieron esperar. Que si agendas incompatibles, que si la presión de la fama, que si celos enfermizos, que si terceras personas. Un verdadero festín de especulaciones que alimentaron los tabloides y las redes sociales. Algunos incluso se atrevieron a culpar a la sobreexposición mediática, argumentando que la constante vigilancia y la falta de privacidad habían terminado por asfixiar la relación. Pero la verdad, como siempre, suele ser mucho más compleja y matizada. El amor no es una ecuación matemática con una única solución. Hay factores internos, dinámicas personales, heridas del pasado que pueden influir en el curso de una relación. Y en el caso de Kerem y Hande probablemente hubo una combinación de todos estos elementos. En los meses posteriores a su ruptura, ambos actores se mantuvieron relativamente discretos sobre el tema. Se enfocaron en sus carreras, evitaron hablar directamente sobre su expareja y trataron de pasar página. Pero como saben, en el mundo del espectáculo, el pasado siempre vuelve para atormentarte. En las últimas semanas, los rumores sobre una posible reconciliación han resurgido con fuerza. Una chispa de esperanza se encendió en el corazón de los fans del Anker. Algunos aseguran haberlos visto juntos en secreto, disfrutando de cenas románticas en restaurantes poco concurridos o paseando de la mano por parques alejados de las cámaras. Otros afirman que han retomado el contacto a través de amigos en común, intercambiando mensajes y llamadas telefónicas en la más estricta intimidad. Las redes sociales, como era de esperarse, se han convertido en un campo de batalla. Los fans, divididos en bandos irreconciliables, debaten acaloradamente sobre la veracidad de estas informaciones. Algunos, aferrados a la esperanza de una segunda oportunidad, analizan cada foto, cada like, cada comentario en busca de pistas que confirmen sus sospechas. Otros, más escépticos, advierten sobre la necesidad de no crear falsas expectativas y de respetar la privacidad de ambos actores. Y en medio de este caos informativo, surge el rumor que nos ha traído hasta aquí, la supuesta explosión de Kerem Bürsin. Un estallido emocional provocado, según fuentes no confirmadas, por un comentario desafortunado de Hande Erçel. Aquí es donde la cosa se pone realmente picante.
De acuerdo con varias fuentes, durante una entrevista reciente, Ande habría hecho una declaración sobre su relación pasada con Kerem que no le sentó nada bien al actor. Al parecer, la actriz habría hablado de su romance de una manera que Kerem consideró inapropiada, hiriente e incluso irrespetuosa. Ahora bien, ¿cuál fue exactamente el comentario que detonó la furia de Kerem? Esa es la pregunta clave, el santo grial de este chisme. Y como suele suceder en estos casos, hay varias versiones circulando. Algunos afirman que Ande habría minimizado la importancia de su relación con Kerem, describiéndola como una simple aventura pasajera o un capricho del momento. Unas palabras que, según esta versión, habrían dolido profundamente a Kerem, quien siempre había considerado su romance como algo mucho más serio y significativo. Otros aseguran que la actriz habría insinuado que Kerem no estaba a la altura de sus expectativas o que no supo valorarla como merecía. Una acusación velada que habría tocado una fibra sensible en el actor, quien siempre se ha mostrado orgulloso de su trabajo y de su dedicación a sus relaciones personales. Incluso hay quienes se atreven a afirmar que Ande habría revelado detalles íntimos de su relación que Kerem prefería mantener en privado. Un acto de traición que, de ser cierto, habría causado un daño irreparable en la confianza entre ambos. Sea cual sea la verdad detrás de este rumor, lo cierto es que, según estas fuentes, el comentario de Ande habría provocado una reacción airada por parte de Kerem. Se dice que el actor se sintió profundamente dolido y traicionado por las palabras de su expareja. Algunos testigos afirman que Kerem intentó contactar a Ande inmediatamente después de la entrevista para pedirle explicaciones, pero que ella se negó a hablar con él. Otros aseguran que la conversación, cuando finalmente se produjo, fue tensa, desagradable y terminó con Kerem colgando el teléfono furioso. Por supuesto, insisto, todo esto son solo rumores y especulaciones. Ni Kerem ni Ande han confirmado ni desmentido estas informaciones. Es muy posible que todo sea una invención de los medios de comunicación sensacionalistas o una exageración de algún testigo oportunista que busca ganar fama a costa del drama ajeno. Pero como dice el refrán, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena con una fuerza inusitada. La cantidad de rumores y especulaciones que circulan en torno a este tema es tan grande que resulta difícil ignorarlos por completo. Es importante recordar que Kerem y Ande son personas públicas, sí, pero también son seres humanos con sentimientos. Han pasado por una ruptura dolorosa y es comprensible que todavía tengan heridas abiertas. Es muy fácil juzgar y criticar desde la comodidad de nuestras casas, pero debemos tener en cuenta que no conocemos todos los detalles de su relación y que no tenemos derecho a inmiscuirnos en su vida privada. Además, es crucial ser cautelosos con la información que consumimos. En la era de las redes sociales, es muy fácil difundir noticias falsas o rumores sin contrastar. Debemos aprender a discernir entre la información veraz y la información falsa, y a no dar por sentado todo lo que leemos o escuchamos. En el caso de Kerem y Ande, lo mejor que podemos hacer es respetar su privacidad y esperar a que ellos mismos decidan hablar sobre su relación, si es que deciden hacerlo. Si deciden reconciliarse, genial. Seremos los primeros en celebrarlo y en corear sus nombres a los cuatro vientos. Y si deciden seguir caminos separados, también debemos respetarlo y desearles lo mejor en sus vidas individuales. Lo importante es que sean felices, ya sea juntos o por separado. Mientras tanto, sigamos disfrutando de su talento en la pantalla. Kerem Bürsin sigue cosechando éxitos con sus nuevos proyectos, demostrando que es un actor versátil y carismático. Y Hande Erçel también está imparable, consolidándose como una de las actrices más populares y solicitadas de Turquía. Son dos grandes artistas con un futuro brillante por delante. Y, quién sabe, tal vez algún día, cuando las heridas hayan cicatrizado y el tiempo haya atenuado los rencores, vuelvan a trabajar juntos y nos regalen otra historia de amor que nos haga soñar. Mientras tanto, sigamos alimentando la fantasía del Anker, aunque solo sea en nuestras mentes. En resumen, el supuesto comentario de Hande que habría provocado la explosión de Kerem es solo un rumor más en la larga lista de especulaciones que rodean a esta pareja. No sabemos si es cierto o no, y probablemente nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que debemos ser cautelosos con la información que consumimos, respetar la privacidad de Kerem y Hande y recordar que, detrás de la fama y el glamour, hay dos personas que han pasado por una ruptura dolorosa y que merecen que se les dé espacio para sanar y seguir adelante. Y eso es todo por hoy, mis chismosos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de salseo y especulaciones.
Recuerden que toda la información aquí presentada debe tomarse con pinzas, ya que no hay confirmación oficial por parte de Kerem ni Hande. Ahora quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Creen que Hande dijo algo que realmente hirió a Kerem? ¿O creen que todo es una exageración? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? Quiero leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones y ser los primeros en enterarse de todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, la vida es un drama, pero con un poco de chisme, es mucho más divertida.